Sol volvió a retumbar. ¿Y de qué manera? 65,000 almas exactamente acudieron el día de ayer al Foro Sol para poder disfrutar de la música y el mega concierto de YouTube. No sabes qué concierto ofrecieron el día de ayer, y aparte muy emotivo, pues cantaron el de México, Cielito Lindo, y por supuesto también hasta la bandera mexicana ondeó ahí, lo cual nos dio muchísimo gusto. Pero ¿qué te parece si vamos a ver realmente estos detalles? Chequen esto. Comunidad de México City. La banda irlandesa U2 se presentó la noche de ayer en el Foro Sol con un megaconcierto. Con los acordes de Cielito Lindo, U2 se acercaron al corazón de los mexicanos como símbolo de unión y agradecimiento. Escuchemos. Con voz firme y conmovedora comentaron: los mexicanos son como héroes. Así lo manifestó Bono mientras una bandera nacional se proyectaba en el escenario. Bono también dijo: México ha pasado por semanas difíciles y por eso les agradecemos que estén aquí. Y en ese momento salió disparada una bandera mexicana hacia el cantante, el cual la hizo suya y la puso en el escenario. Otras de las palabras que Bono pronunció fueron las siguientes: estamos honrados de estar aquí con ustedes y queremos servirles. También queremos tener una noche épica de rock y dejar un poco atrás lo sucedido. Esto lo dijo Bono antes de comenzar a interpretar el tema Paz. Edge, Alan Clayton y Larry Mullen aparecieron en el escenario para ofrecer el primero de 2 conciertos que con toda la energía presentan en la Ciudad de México como parte de su tour The Joshua Tree Tour. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues es parte, fíjate que de la información, pero de este concierto, hoy van a presentar la segunda fecha y otras 65,000 almas van a estar interpretando todos los temas de YouTube, 130,000 en total. ¿Quién llena un lugar como esa con 2 fechas continuas? YouTube, y bueno, los mexicanos adoramos a este grupo, creo que somos de sus mejores fans que hay en todo el mundo, pero siempre pedimos las canciones viejitas más que las modernas, ¿no? Las clásicas, exactamente, las que nos gusta escuchar. Tenían 6 años de no presentarse en el país y regresan, pero con todo cargadísimos y por supuesto también con ese ánimo también muy nacional como para poder apoyar a toda la gente de distintas maneras. Sin duda, Marco. Continuando con más información, les hablamos que también el día de ayer se llevó a cabo precisamente esta entrega de los premios Banda Max, comandados por el productor Miguel Ángel Fox. ¿Quién sabe exactamente de qué se trataron? ¡Chequen esto! El próximo 12 de octubre se llevará a cabo la 6ª entrega de los premios Banda Max, en donde se galardona a lo mejor de la música regional mexicana, evento el cual contará con las actuaciones de Cristian Nodal, Gerardo Ortiz, Lucero, El Bebeto, Jos Favela, Remy Valenzuela, Karina Catalán y Pancho Barraza, entre otros. Sin embargo, al no escuchar el nombre de Julián Álvarez dentro del elenco y los nominados, la prensa no pudo evitar preguntarle al productor Miguel Ángel Fox si el cantante sigue congelado en Televisa, y esto contestó: a mí sí me pesa muchísimo, y no tenerlo aquí, todavía estamos en pláticas y veremos, pero ya es una decisión que no está en mí y que tiene que ver con el área legal de la empresa. Yo tengo que acatar las reglas que me impone la empresa para la que trabajo. Entonces, pues sabe que no fue ni de mi parte y él sabe la situación que tiene que resolver, entonces pues la relación sigue siendo buena. Respecto a si Lucero continuará siendo considerada como coach dentro de la próxima emisión de La Voz Kids, donde haría mancuerna con Julián Álvarez, dijo: en cuanto a los coaches, estoy en el proceso de, pues otra vez, la grabación yo creo que será a mediados del próximo año, entonces todavía ahorita no sé quiénes serán los coaches y quiénes participarán en esa Voz Kids, ¿no? Duele porque fue una mancuerna espectacular y con Carlos Rivera y los que estuvieron en las grabaciones pues, se dieron cuenta, pero todavía exactamente quiénes van a ser los 3 que estén sentados, pues todavía lo sabré yo creo que los próximos 3-4 meses. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Continuamos con más información, les preparamos este carrusel de los espectáculos. La hija de Jenny Rivera, Chiqui Rivera, estuvo muy malita de salud. Sin embargo, Lorenzo Méndez, su pareja sentimental, nos revela cuál es el estado de salud actualmente. Esto y mucho más en el carrusel de los espectáculos. Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, Lorenzo Méndez, vocalista de la original Banda Limón y novio de Chiqui Rivera, reveló cómo sigue el estado de salud de la hija de Jenny Rivera, quien fue operada de emergencia. Se está recuperando ya todo bien, fuera del susto. Fue bastante riesgosa, ¿no? Le podían quitar un ovario ahí, entonces, pero bendito Dios no pasó a mayores ya, y ya nomás se está recuperando. Banda El Recodo y Carlos Rivera presentaron el video de Maldito Miedo, tema oficial de la película Me Gusta Pero Me Asusta. Y estoy a punto de gritarle que la quiero. Tengo que hacerlo porque siento que me muero. Y estoy a punto, pero este maldito miedo que me enmudece porque dice que no debo. Quien, como ya es costumbre, incendió las redes sociales fue Maluma, esta vez con el beso que le dio en la boca a la mujer que más ha amado en la vida, su madre. Sin embargo, aunque muchas de sus fans inmediatamente reconocieron a la autora de Los Días del Colombiano, otras pensaron que era una de sus nuevas conquistas y comenzaron a atacarla. Eugenio o Eugenia, si es que es niña, así le gustaría a Eugenio Derbez que se llamara el bebé que espera su hija Aislinn Derbez, producto de su amor con el actor Mauricio Ockman. Y es que el comediante dijo que si a ninguno de sus hijos le pusieron ese nombre en honor a él, mínimo espera que alguno de sus nietos o nietas lo llamen como el futuro abuelo. 21 Noticias, Berenice Ortiz.